Bueno, entonces, hasta ahí que íbamos bien. ¿Entendimos lo que es gracia por gracia? ¿No? Ok. La primera gracia dada por Dios es la ley de Moisés. O sea, Dios ya se había manifestado para decirnos cómo debemos de ser hijos de Dios. Cómo primeramente Él se manifiesta y escoge un pueblo, pero ese pueblo debe de caminar de acuerdo a unas normas. Lo que traían ya de los egipcios no era correcto, entonces Dios les muestra cómo deben de ser. Es una gracia porque es gratuita, nadie la pidió y nadie se la merece. Entonces es una gracia de Dios, el saber cómo caminar como hijo de Él. Entonces lo primero que nos pide Dios es cumplir los 10 mandamientos. Caminamos en la historia y pues muchos abusaron de esos mandamientos, ¿no? Y baja el verbo y se hace carne y nos clarifica. Sí, tienes que amar a Dios, sí, tienes que hacer, pero lo importante es la misericordia a tu hermano. Amaos los unos a los otros, como Dios te ama. Esas palabras de Jesús tienen que ver mucho con la gracia de Dios, porque si Dios te ama con tus errores, con tus defectos, tu forma de ser, tu carácter, etcétera, ¿tú por qué no vas a amar a tu prójimo? Entonces, por eso es que él dice, ama a tu prójimo como Dios te ama a ti. No quieras personas perfectas, porque no las hay. Y si Dios los ama y te ama imperfecto, ¿por qué tú no? Entonces, Jesús viene a darnos la gracia de amarnos los unos a los otros, aceptarnos. Y si nos vamos en el contexto histórico de Jesús, pues hablaríamos de un montón de prerrogativas, de peros que ponían los judíos para poder entrar al templo y darle culto a Dios, ¿no? Entonces ya Jesús dice eso no es cierto. Entonces, gracia por gracia. Primera gracia, la ley de Moisés. Segunda gracia, la ley de Jesús. Pero la máxima gracia de Jesús que nos dio a nosotros, hombres, es hacernos hijos de Dios. ¿Cómo? Por medio del bautismo, de la conversión de nuestros pecados. Uh-huh. Y habernos redimido en la cruz. Eso es la mayor gracia de Dios, de Jesús. Entonces, la gracia por gracia, si ya Dios nos había hecho un pueblo escogido, ahora Jesús nos hace hijos de Dios. Gracia por gracia. ¿Está más claro? Perfecto, excelente. Ahora vamos a clarificar lo de la luz. Bueno, ¿se acuerdan que en el bautismo de Juan, y ahorita lo vamos a leer, en el bautismo de los sinópticos, llega Jesús al bautismo y en eso baja el Espíritu Santo en forma de paloma? Entonces, ¿qué baja? La luz. Y la luz se posa en Jesús. Y ahora Jesús es la luz. Eso es lo que nos está diciendo Juan. Por eso menciona a Juan el Bautista como testigo de la luz. ¿Sí? Jesús es el verbo, pero con la luz, con él caminando en la tierra. Y qué gran regalo nos deja Jesús, el Espíritu Santo, dado en Pentecostés a los discípulos. Gracia por gracia. No, si van a amar a Jesús, si ya lo amaban, lo van a mega amar. Bueno, mucho mejor, más claro. ¿Pati? Sí, dígame, Pati. ¿Sí, Lucy? ¿Ya? ¿Más claro, Lucy? ¿Segura? Ok, dígame, Pati. Baja el Espíritu Santo, pero no es que no estuviera antes con él, ¿verdad? O sea, digo, sí estaba, pero ahora vuelve a estar como ya más consolidado.
Más o confirmado. confirmado, ¿no? Baja, bueno, es que esto, el bautismo da inicio al ministerio de Sí, Jesús. sí, sí, sí. Y es un Para eso. ministerio acompañado por la luz. Eso es. Que es exactamente lo que pasa en el Pentecostés. Cuando baja el Espíritu Santo, empieza la iglesia. Entonces es un ministerio acompañado en ambas formas, ¿no? Por eso en el bautismo es muy importante, porque va a bajar el Espíritu Santo a acompañar a esa persona en su caminar en la tierra. Muchas personas dicen, ¿por qué bautizamos a los niños? Pues si no tienen la conciencia y que mejor los dejamos para más grande, que ellos tomen la decisión, pero qué mejor caminar de una criatura que de compañía del Espíritu Santo. Qué mejor compañía, lleno de gracia por gracia. Imagínense, si lo dejamos a después, pues quizás el niño diga, no, a mí no me interesa, ¿no? Pues no, porque no tienes la gracia, ¿no? ¿Vale? Sí, Gina. Ahí algo dijiste muy importante, ¿no? ¿Por qué bautizado? Simplemente que tú lo acabas de decir, ya somos hijos de Dios. Qué más bendición tan grande ser hijo de Dios. ¿Qué más queremos? Qué bendición, qué gracia tan grande, ¿no? Y siendo desde bebé, de por sí tuvimos la dicha de nacer. ¿Cuántos niños no han nacido? Y luego naces y te vas a bautizar. Qué dicha tan grande, ¿verdad? Así es, Gina, así es. Muy bien, excelente. Vamos a clarificar lo de la gracia para que cerremos este tema. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Lo tomé de la clase. ¿Qué es la gracia? Bueno, lo encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1996 y 1997, ¿no? Nuestra justificación es obra de la gracia de Dios. La gracia es el favor, esto es muy importante, el auxilio gratuito que Dios nos da para responder a su llamada. Llegar a ser hijos de Dios, o sea, ser una persona agraciada, es tener esta facultad de reconocer los dones que Dios me da y de tener una conciencia recta, de tener un carácter contemplanza, dones del Espíritu Santo. Si yo camino, son los dones del Espíritu Santo, temblanza, temor de Dios, paciencia, etcétera, ¿no? La gracia es una participación de la vida, en la vida de Dios. Nos introduce en la intimidad de la vida trinitaria por el bautismo. Ahí nos introduce la gracia de Dios, el bautismo. Pero también la gracia existe por ser nada más ser humano, porque todos somos hijos de Dios. Todas las personas somos hijos de Dios. Existe una gracia por ese simple hecho. Pero claro, la gracia es mayor cuando nos bautizamos. En la medida que nosotros trabajemos los dones de la gracia, nos acercaremos a la santidad. Entonces, la gracia entra por el bautismo. Como hijo adoptivo puede ahora llamar padre a Dios, en unión con el Hijo único. Recibe la vida del Espíritu que le infunde la caridad y que forma la iglesia. ¿La gracia se pierde? No, porque es un don de Dios. Y Dios es tan amoroso que nunca nos suelta. ¿Quién dice no a su gracia? Como lo dijo Juan, y ellos no la recibieron. ¿Quién no recibe la gracia? El que dice no. El humano, el ser humano, es el que dice no quiero. Pero la gracia siempre lo va a acompañar hasta el final de los días. La gracia le va a permitir a una persona muy mala rectificar su camino en determinado momento. Le llega la luz, dicen por ahí, ¿no? Es que ya te llegó la luz, ya te diste cuenta de lo mal que estabas. Sí. De hecho,
siempre se había dado cuenta, pero él decía, no, yo no me equivoco, estoy haciendo lo correcto. ¿Qué fue lo que hicieron los sumos sacerdotes? Dijeron no a la gracia. Entonces la gracia no se pierde, porque es algo donado por Dios, gratuito. No tienes que hacer nada para merecértela. Es algo de Dios. Dios es amor. Bueno, nosotros en cambio, dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 11, nosotros en cambio creemos que nos salvamos por la gracia de Jesús, el Señor. Y ellos exactamente igual. O sea, ¿cómo nos salvamos? Por la gracia de Jesús. Eso es lo que dice. Existen tipos de gracia, lo vimos, la gracia santificante, la gracia actual y las gracias sacramentales. La gracia santificante es la que nos da la percepción o los dones, la fortaleza de estar más cercano a Dios y cumplir sus mandamientos y llegar a ser santos. Esa es la gracia santificante. La gracia actual, la del día a día, la que nos ayuda a tener perseverancia, tenacidad, fortaleza, don de espíritu, etcétera, en el día a día de la vida. ¿Cómo las obtenemos? Con las gracias sacramentales, ¿no? Primeramente el bautismo, confirmación, Eucaristía, reconciliación, unción de enfermos, ¿sí? Y una orden sacerdotal, si es que somos llamados, y el matrimonio también, si somos llamados, pero tenemos las gracias diferentes que Dios nos da. Entonces existen tres, las gracias que Dios nos da, la gracia santificante, la gracia actual y las gracias sacramentales, ¿vale? Eso es lo que dice. Las gracias actuales y las gracias sacramentales, ¿vale? Bueno, voy a clarificar nada más esto para terminar el prólogo. Entonces, fíjense bien, en el principio existía el verbo y el verbo estaba junto a Dios y el verbo era Dios, no había nada. Es un paralelo con Génesis. Él estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por él y no se hizo nada en cuanto se hizo. Juan 1, del 1 al 3, paralelo con Génesis, versículo 1. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, ¿sí? La vida como logos, como palabra, como verbo, ¿sí? Y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no lo recibieron. Si aquí vemos al sumo sacerdote en tinieblas, ¿sí? En una ignorancia, no lo quiere ver, tiene la gracia de ver a Dios y él dice, no, tú no eres el rey de los judíos. Ahí es cuando no queremos la gracia. Ahí está la gracia. A pesar de que tiene al Hijo de Dios como reo, tiene la gracia de Dios de decir, si es cierto, perdóname, pero él dice, no, no te reconozco. Pero ahí está la gracia. Y la luz brilla en las tinieblas. ¿Quién era la luz? Cristo, compañía del Espíritu Santo. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz para que por él todos creyeran. No era él la luz, sino el que debía dar testimonio de la luz, ¿sí? Este es el Cordero de Dios, dice Juan. Este es el Cordero. Palabras con una carga teológica exagética tremenda. O sea, ya desde decir, este es el Cordero de Dios, los judíos deberían de haber entendido perfectamente a qué se refería. ¿A qué se refería? El verbo era la luz verdadera, es lo que les digo, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. ¿En qué lo ilumina? En las gracias santificantes, en las gracias actuales y en las gracias sacramentales. En el mundo estaba y el mundo se hizo por él, y el mundo no le conoció. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Pero a cuantos le recibieron, les dio la potestad de hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Aquí estamos, ¿no? En el Pentecostés. Ellos creyeron, les dieron la facultad de ser hijos de Dios. Que no han nacido de la sangre ni de la voluntad de la carne,
Esto es importante porque ahorita Nicodemo nos los va a clarificar. Que no han nacido de la sangre ni de la voluntad de la carne, ni del querer del hombre, sino de Dios. ¿Cómo se nace de Dios? Le dicen, ¿cómo? Pues tienes que volver a nacer. ¿Cómo? ¿Me tengo que volver a meter al seno de madre? No, del agua del bautismo. Aquí no lo está diciendo, ¿no? Sino del querer del hombre, sino de Dios. ¿Por medio de qué? Del bautismo. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hemos visto su gloria, gloria como de unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Si capaz, este unigénito, porque nadie había sido capaz de perdonar los pecados. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados se son perdonados o levántate y camina? ¿Qué es más fácil decir? ¿Dónde están los que te condenaban? Pues yo tampoco te condeno. Entonces, como hijo unigénito se comportó y como único, hijo único de la verdad, portador de la luz, perdonaba los pecados. Tenemos un Padre que perdona pecados, no que nos condena de por vida, sino que nos perdona. Juan da testimonio de él y clama, este era de quien yo dije, el que viene después de mí ha sido antepuesto a mí porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia por gracia. Porque la ley fue dada por Moisés, la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás, sino el Dios unigénito, el que está en el seno del Padre, él mismo lo dio a conocer. Fíjense cómo lo nombra, lo llama verbo, lo llama unigénito y ahora lo llama Dios, el Dios unigénito. Fíjense cómo lo va subiendo cada vez más, hasta llamarlo Dios. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? ¿Hasta aquí alguna duda? Tere, una pregunta, Sí. ¿cuándo fue cuando le dijeron a Juan el Bautista? ¿Es el mismo que bautizó a Dios y a las demás personas? Sí, se le conoce con ese nombre por precisamente Juan, el que bautiza. Ajá, Juan el pero es el mismo. Bautista. Sí, Ajá. sí, sí, sí. Es como decir José el carpintero Ya. o Jesús Ujú. el hijo del carpintero. Es como una acotación de quién es. Ok. Entonces sí, Juan es el hijo de El que está Zacarías, bautizando. ajá, Ajá. y que después va a tener esa misión, ¿no? El proclamar que ya viene el Hijo de Dios, el Sí, Cordero exacto. de Dios. Sí, es el Ok, mismo. gracias. Aquí hay dos Juanes que estamos manejando. Juan, el apóstol, y Juan, el que bautiza. Ajá. Hay dos en el texto, pero Juan, el que bautiza, es el testigo de la luz. Es el que le Ok. está llamando el escritor sagrado el testigo de la luz. Sí, Yanni, Muchas sí. gracias. No, sin problema. Yanni. ¿Alguien más? ¿No? ¿Seguros? ¿Se van a hacer un examen entonces? Ok. Ahora miren, vamos a empezar entonces con el siguiente tema, ¿no? ¿Y ya no tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Ok. Aquí estamos. Semana inaugural. Ajá. Estábamos diciendo que íbamos a dividir nuestro curso en esta secuencia, ¿no? Vamos en el 5. Ya vimos el prólogo y ahora vamos a ver el libro de los signos. Capítulo 1, el versículo 19 hasta el capítulo 12, versículo 50. Eso es lo que va a abarcar el libro de los signos de Juan. ¿Sale? Bueno, vamos a ver. ¿Quién me ayuda? Capítulo 1, versículo del 1 al 18 de Juan. Capítulo 1, versículo 1.
No, perdónenme. Capítulo 1, versículo 19. Libro de los signos. Y todo el capítulo 1, por favor. Todo el capítulo. O sea, va a ser del versículo 19 al versículo 50. A ver, ya lo tengo, si ¿Va? quiere lo leo. Sí, Pati. De corrido, Pati, por favor. Sí. Este es el testimonio que dio Juan cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas para preguntarle, ¿tú quién eres? Él confesó y no negó, sino que declaró, yo no soy el Mesías. Ellos insistieron, ¿eres tú Elías? Juan respondió, no lo soy. ¿Acaso eres tú el profeta? Él contestó, no. Entonces ellos insistieron, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Juan declaró, como dijo el profeta Isaías, soy la voz del que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor. Algunos de los enviados que eran fariseos le preguntaron, ¿por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les contestó, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes está uno a quien no conocen. Es uno que viene detrás de mí, al cual yo no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente, Juan vio acercarse hacia él a Jesús y dijo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando dije. La voy a interrumpir un momentito, Pati. Un momentito. Nada más, permítame un momento. Estamos siguiendo todos la lectura, ¿sí? Porque luego yo me pierdo, ¿no? Digo, a lo mejor no todos estamos siguiendo la lectura, ¿sale? Entonces, ahí vamos. Versículo 29. 30. Bueno, 29. Ajá. Vamos a 29. tomarlo. Le voy a dar la palabra a otra persona, Pati, por favor. ¿Sí? Eli. Versículo 29. Muchas gracias, Pati. ¿De qué? Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A este me refería yo cuando dije, detrás de mí viene uno que es superior a mí, porque existía antes que yo. Yo mismo no lo conocía, pero la razón por la cual yo bautizo con agua es para que él se manifieste a Israel. Juan dio testimonio diciendo, yo he visto que el Espíritu bajaba desde el cielo como una paloma y permanecía sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero él que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y permanece sobre él, ese es quien bautizará con Espíritu Santo. Y como lo he visto, doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Al día siguiente, Juan se encontraba en aquel mismo lugar con 2 de sus discípulos. De pronto vio a Jesús que pasaba por allí y dijo, ahí. Fíjense, vayan tomando nota, porque ahorita que los mande a hacer su trabajo, ya deben de ir tomando nota, ¿de acuerdo? Muy bien, al día siguiente, ¿sí? ¿Quién me ayuda? Gracias, Eli. ¿Quién me ayuda? Estamos en el versículo 35. Yo, si quieres, Teresa. Sí, Ani. ¿Al día siguiente? Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, dice, he ahí el Cordero de Dios. Los 2 discípulos le oyeron hablar así y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguían, les dice, ¿qué buscáis? Ellos le respondieron, Rabí,
¿qué quiere decir maestro? ¿Dónde vives? Les respondió, venid y lo veréis. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora 10. Andrés, el hermano de Simón, y Pedro era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este se encuentra primeramente con su hermano Simón y le dice, hemos encontrado al Mesías, que quiere decir Cristo. Y le llevó donde Jesús, fijando su mirada en él, le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Muy bien, hasta ahí, Ani. Ah, Hasta ahí, Ani. Ok. Versículo 43. ¿Quién me ayuda, por favor? Angelina, Ok, Angelina, buenas tardes. Sí, claro que sí. al día siguiente, Jesús resolvió partir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, el pueblo de Andrés y Pedro. Felipe se encontró con Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le replicó, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Felipe le contestó, ven y verás. Cuando Jesús vio venir a Natanael, dijo de él, ahí viene un verdadero israelita. Este no sabría engañar. Natanael le preguntó, ¿cómo me conoces? Jesús le respondió, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas bajo la higuera, yo te vi. Natanael exclamó, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le dijo, ¿tú crees porque te dije que te vi bajo la higuera? Sin embargo, verás cosas mayores que estas. En verdad les digo que ustedes verán los cielos abiertos y a los ángeles del cielo subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Muy bien. Excelente. Muchas gracias. En esta sección vemos una clarificación o nos clarifica un poquito el prólogo ya el biblista, nos empieza a clarificar. Si yo veo el prólogo, es toda una cristología y habla, si no en su totalidad, de lo que va a hablar el Evangelio, el resto de los escritos sagrados. Muy bien, los voy a mandar a grupos. La tarea número 1 es, ¿cuántos días han pasado? ¿Cuántos días han pasado? Desde el versículo 19 al 50, ¿cuántos días han pasado? Número 2. ¿Qué títulos cristológicos encuentran ustedes en el mismo texto? Versículo 19 al 50. Títulos cristológicos. ¿Cómo lo llaman? ¿Cómo llaman a Jesús? Esos son los títulos cristológicos, así se llaman. Eso es. ¿No? La primera pregunta fue, ¿cuántos días pasaron? Yo encontré 4. 4 días, excelente, excelente, 4 días. Empezamos a contar desde que le llegan a preguntar a Juan, ¿tú quién eres? ¿Tú eres el profeta? ¿Tú eres el maestro? ¿Tú eres el...? No, 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 no y no. ¿Quién eres? La voz que clama en el desierto. La presentación de Juan el Bautista. Ese es el día 1. Bueno, ya les di la respuesta de una de las preguntas, pero bueno. Luego viene el día 2.
siguiente día vio a Jesús venir hacia él. Día número 2. Día número 3. Estaba ahí de nuevo Juan y 2 de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba por ahí, ¿vale? Día número 3. Y día número 4, versículo 43. Al día siguiente determinó encaminarse hacia Galilea y encontró a Felipe y le dijo Jesús, sígueme. ¿Sale? Entonces, cada día tiene un mensaje. Cada día tiene un símbolo en Juan. Vamos en el día 4 ya, perdón. Encontraron 4 días. Excelente. Si yo me voy al capítulo 4, fíjense que dice, al tercer día se celebraban unas bodas en Caná. ¿Cuántos días van? 7. 7 días. ¿Se fijan en el simbolismo? 7 días de la creación, 7 pecados capitales, 7 dones del Espíritu Santo. Y en el 7º día, en Juan, hace su aparición Jesús. Con las bodas de Caná. Un gran peso simbólico. Entonces, vamos en el 4º día. Nada más vamos a ver hasta ahí, hasta el 4º día. Muy bien. ¿Cuál es la segunda pregunta que yo les hice? Es, ¿cuántos títulos cristológicos encontraron en el texto? Los escucho. Yo encontré 6. Angelita, vamos a darle chance a otra persona. Gracias, Angelita. ¿Quién quiere hablar? Gracias, Angelita. Mil disculpas. 7. Yo encontré 7. ¿Pero cuáles son? Sería Cordero de Dios, Mesías, Elías, Maestro, Jesús, Rey de Israel y Profeta. Elías no. Elías no. Llaman Elías. ¿Vale? Elías nada más no. ¿Qué otros? ¿Alguien más? ¿Avi? Además de algunos que mencionó, encontré hijo de Dios, hijo de hombre. Hijo de Dios, hijo de hombre, exactamente. Muy bien, excelente. Los títulos cristológicos que ustedes van a encontrar tienen mucho peso en el judaísmo. ¿Alguien más? ¿Diferentes? Es lo mismo de No, Rabí, que es casi lo maestro. Rabí, maestro, exactamente. Rabí o maestro, muy bien, excelente. Muy bien. ¿Hijo de Dios? Hijo de Dios, exacto, es otro texto, otro título cristológico que vamos a encontrar. Muy bien. ¿Rey de Israel? El rey de Israel también. También dice Cristo, porque dice, hemos encontrado al Mesías, dice que significa Cristo. Exacto, también Mesías, Cristo. Estos son los títulos cristológicos, chicos. Cordero de Dios, Rabí, Maestro, Mesías, Cristo, que dice Pati perfectamente, Hijo de José, Hijo de Dios, Rey de Israel, Hijo del Hombre. Y cada título cristológico tiene un peso, ¿eh? Tiene un peso. Ahorita lo voy a explicar ampliamente. Pero también vemos lo que sí es Juan y lo que no es Juan también, pero lo que sí es Jesús. También eso nos los clarifica en este texto. Juan no es el Cristo. Juan no es Elías. Juan no es un profeta. Juan es la voz que clama en el desierto, el que va a anunciar al Mesías. Esa es la voz de Isaías. Juan no se cree digno ni de desatarle la correa de las sandalias. Juan bautiza con agua, nada más. Y es el que da testimonio de quién es Jesús y quién camina con Jesús. Y la luz y caminó con él. Lo que dice el prólogo de Juan. ¿Qué es Jesús? Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjense, ya desde el capítulo 1, Juan nos los está diciendo. Jesús es el Cordero.
el que se va a donar por todos nosotros para perdón del pecado del mundo. Antepuesto a mí porque existía antes que yo. O sea, él ya existía y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Él ya existía antes que yo. A pesar de que él nace después que Juan, Jesús ya existía. Jesús es sobre el que veas que desciende el Espíritu y permanece sobre él. Ese es quien bautiza en el Espíritu Santo. Y es el Hijo de Dios. Ese es Jesús. En la antigüedad a un profeta se le consideraba como hijo de Dios. Pero Jesús rompe todo estereotipo de profeta y es el unigénito de Dios. No nada más es hijo de Dios, es el único hijo de Dios. Por eso Juan lo dice, yo no soy el Cristo, yo no soy Elías, yo no soy un profeta. Al lado de él, no soy digno de desatarle las sandalias. Eso es lo que Juan nos está diciendo. ¿Vale? Títulos. Cordero de Dios. Para los judíos, inmolar a los corderos en el tiempo judaico era en el perdón de los pecados. Para el perdón de los pecados. Entonces, él es el Cordero de Dios, el que va a ser inmolado para el perdón de todo el mundo. Es el rabí de todos nosotros, el maestro, el que nos vino a enseñar la luz de Dios. Él es el Mesías, el Cristo, el esperado, el ungido. Él es Cristo. Cuando decimos Cristo, Jesús, es el Mesías, Jesús el Mesías. Eso es lo que queremos decir. Aquí, hijo de José, rey de Israel, hijo de hombre, lo que quiere decir el biblista es que era un hombre que tenía carne, que vivía, que comía, que dormía, que se cansaba. Que el verbo se hizo carne como cualquiera de nosotros y sentía como nosotros, con la gran diferencia que él era la gracia de Dios. Por lo tanto, capaz de ver lo que no se tenía que hacer, las cosas que desagradan a Dios, porque él era Dios mismo. Esa es la gran diferencia. La gran diferencia, porque muchos hermanos separados dicen, pues es que Jesús pecó como hombre, debió de haber pecado. Pues no, chato. Entonces no sabes lo que es la gracia de Dios. Nadie te ha explicado lo que es estar en gracia de Dios. Por eso María es la llena de gracia, la Inmaculada Concepción, la Virgen antes del parto, durante el parto y después del parto, porque es la llena de gracia. Y no hay como ella, ninguna otra mujer como ella, nadie. De eso a María la hiperdulia que le damos. Todo esto ya lo vimos en otros textos, en otros cursos. Entonces, hijo de José, hijo de Israel, hijo de hombre, implica el verbo hecho carne. Y ese verbo es el Hijo de Dios, el unigénito. ¿Va? ¿Vamos bien? Vamos a leer otra vez el texto para ir clarificando un poquito más el Evangelio. Empiezo desde el versículo 19 para ir clarificando. Este es el testimonio de Juan cuando desde Jerusalén los judíos le enviaron sacerdotes y levitas para que le preguntaran, ¿tú quién eres? Fíjense nada más, ¿quiénes iban? ¿Quiénes iban? Los sacerdotes y los levitas, los que estaban en el templo, los que entraban al Santo Santorum, los que enmolaban a los corderos, los que por medio de ellos le pedían perdón a Dios, por los pecados del pueblo de Israel.
Fíjense qué palabra, por medio de ellos, no, ellos perdonaban, no, no, no. Jesús iba a perdonar los pecados. Por eso dicen, ¿tú quién eres, no? ¿Vale? Ujú. Entonces, él confesó la verdad y no la negó y declaró, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, entonces, ¿qué? ¿Eres tú Elías? ¿Por qué? Porque también estaban esperando el regreso de Elías. ¿No eres Elías? Y él dijo, no lo soy. ¿Cuál es la palabra de Dios Yahvé en las zarzas? En la zarza ardiente. Le pregunto, yo, ábrame su micro. Yo soy. Yo soy. ¿Y qué dice Juan? Yo no soy. Fíjense cómo Juan se deslinda de cualquier blasfemia. Yo no soy. Él pudo haber dicho, yo soy Juan. Pero al decir yo soy, ya es mucho peso en el judaísmo, porque son las palabras con las que se define Yahvé en la zarza. Yo soy. Entonces, Juan dice, yo no soy. O sea, yo no soy nada de lo que tú me quieres decir. El Mesías, el profeta, Elías, no. Yo no soy. Entonces, por último respondió, ¿quién eres? Para que demos una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Fíjense, para darle una respuesta a quienes nos han enviado. ¿Quiénes los enviaron? Si ellos son los sumos sacerdotes. Probablemente el Sanedrín, los miembros del Sanedrín, probablemente, ¿no? Contestó, yo soy la voz del que clama en el desierto, haced recto el camino del Señor. O sea, yo lo que estoy diciendo es que se arrepientan y que regresen al camino de Dios. Que hacer recto, o sea, ya no digas mentiras, ya no conflictúes a los judíos con tus leyes. Eso es hacer recto el camino de Dios. O sea, no hagas el camino de Dios a tu modo, sino al modo que Dios te mandó. Sed recto el camino de Dios, o sea, con las palabras de Dios, no con tus palabras, no con tus modos. Lo que dice Dios. Como dijo el profeta Isaías, los enviados eran de los fariseos y le preguntaron, pues, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes está uno a quien no conocéis. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatarle la correa de las sandalias. ¿Quiénes desataban las correas? Los esclavos. Lo más bajo de Israel, de los judíos, de los griegos, de cualquier cultura, los esclavos. Ellos eran los que lavaban los pies, los que la ropa, etcétera, desataban las correas. Dice, pues yo ni eso soy digno de hacer. No soy digno ni siquiera de ser su esclavo, el más pequeño de la casa. Ni de eso soy capaz de ser. Eso es lo que dice Juan. Imagínense la grandeza del personaje, que yo no se creía digno de ser su esclavo. Esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizado. Primer día. ¿Qué sucede el primer día? Cuestionan a Juan. Juan se presenta quién es, pero también Juan se desliga de lo que ellos presentían que era el Cristo, el Mesías, el profeta, Elías. No, yo no soy. Yo ocupo unas palabras muy fuertes. Yo no soy. En el primer día. Segundo día. Al siguiente día vio a Jesús venir hacia él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el segundo día, Juan presenta a Jesús. ¿Cómo? Como el Cordero de Dios. Ya lo está presentando a la misión que él viene.
a ser inmolado para lo que eran inmolados los corderos. Entonces, esto es todo un simbolismo judaico que aquellos entraron en conflicto. Dice, a ver, espérate, nosotros matamos a los corderos para que por medio de su sangre Dios perdone los pecados de Israel, su pueblo. El primer cordero inmolado nos sirvió para que no entrara el ángel de la muerte a nuestras casas antes del éxodo. Y tú me dices que Él es el Cordero de Dios. Imagínense el shock para los sumos sacerdotes y los levitas. Muy fuerte. Ellos tomaron las palabras de Juan y luego las entendieron. Por eso dice, y la luz no la recibieron. No la recibieron. O sea, les está clarificando quién es Jesús y ellos no lo entienden. Este es de quien yo dije, después de mí viene un hombre que ha sido antepuesto a mí porque existía antes que yo. Yo no le conocía, pero he venido a bautizar en agua para que él sea manifestado a Israel. O sea, yo lo bautizo con agua y al bautizarlo, él se manifestó a Israel. Y nos dice el prólogo, y la luz estaba con él. Y se manifestó. Estoy buscando el versículo exacto. Porque existía antes que yo, pues de su plenitud todo hemos recibido gracia por gracia. Ahí decía, ¿no? Bueno. Y Juan, estoy en el versículo 32. Y Juan dio testimonio diciendo, he visto el Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y permanecía sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, sobre el que veas que desciende el Espíritu y permanece en él, ese es quien bautiza en el Espíritu Santo. Y yo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Día 2. En el día 2 es presentado Jesús como el Cordero de Dios y como Hijo de Dios. Toda una cristología en este capítulo 1. Toda una cristología. Día número 2. Sí, Pati. Sí, eso significa entonces que después que se fueron los sacerdotes y antes de este día siguiente, pues, ahí fue cuando fue el bautismo, ¿no? De Jesús. No podemos hablar de esos días. Lo que está dando testimonio Juan en su escrito, en su evangelio, es de los acontecimientos. Esto no tiene nada que ver con los sinópticos. No se relaciona directamente, o sea, no tiene una cronología con los sinópticos. Lo que está haciendo aquí Juan es hacer una semana de 7 días que clarifica el domingo, el día del Señor. Nos está preparando para eso y nos está clarificando por días cómo lo están presentando. Nada más eso. Muy bien. Bueno, entonces aquí en el día 2, Jesús es presentado como Cordero de Dios y como Hijo de Dios, en el cual el Espíritu Santo se posó en su bautismo. Al día siguiente estaban allí de nuevo, día número 3. Al día siguiente estaba allí de nuevo Juan y 2 de sus discípulos. Y fijándose en Jesús que pasaba, dijo, este es el Cordero de Dios. Lo reafirma. ¿Cuántas veces vamos mencionando que Jesús es el Cordero de Dios? ¿3? ¿A dónde está la 3? A ver, yo tengo una en el versículo número 29 y otra ahorita aquí, en el versículo número 35. ¿Vale? Entonces, Cordero de Dios. Vamos anotando todos estos, porque Juan es mucha numerología. Juan tiene mucha numerología. ¿Vale? Entonces dice, este es el Cordero de Dios. Los discípulos al oírle hablar así, siguieron a Jesús. Se volvió Jesús y viendo que le seguían les preguntó, ¿qué buscan? Ellos le dijeron, Rabí,
que significa maestro. ¿Dónde vives? Les respondió. Venid y veréis. Fueron y vieron donde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran más o menos la hora 10:00. Andrés, el hermano de Simón, Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús le miró y le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que significa piedra. Al día siguiente determinó encaminarse hacia Galilea y encontró a Felipe y le dijo Jesús, sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, Jesús de Nazaret, el hijo de José. Entonces le dijo Natanael, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Ven y verás, le respondió Felipe. Vio Jesús a Natanael acercarse y dijo de él, aquí tenéis a un verdadero israelita en quien no hay doblez. Le contestó Natanael, ¿de qué me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Otro título cristológico. Contestó Jesús, porque te he dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores verás. Y añadió, en verdad os digo que veréis el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Ok. Día 3. Ya vimos, en el día 1 Juan se presenta. En el día 2 Juan presenta a Jesús. En el día 3 viene el seguimiento a Jesús. Maneja mucho ese verbo. Ven y verás. Sígueme. Hemos visto, ven. Entonces, en el día 3 es el querigma, el encontrarme con Jesús y seguir, y la invitación a seguirlo. Ese es el día número 3, ese es el significado, ¿sí? Por eso dice, venid y veréis. Y les respondió, ven y verás. O sea, ya me encontraste, ahora ven a mí para que veas. Y en el ver, creas. Es lo que ustedes están haciendo con acercarse al Evangelio. Ustedes ya encontraron a Jesús en su vida. Ahora Jesús les invitó a seguirlo. Y ustedes lo están siguiendo por medio de estas humildes y sencillas clases de mi parte hacia ustedes. Y por estas clases ustedes lo van a conocer, lo van a ver y van a mega creer en él. Porque ya creen en él. O sea, ahora más van a creer. Eso es lo que están haciendo en este día 3. Clase número 3. Día número 3 en el Evangelio es ven y verás. Sígueme. Desde el día 3 es el seguimiento a Jesús. Día 4. En el día 4, día siguiente, Jesús sigue caminando. Dice, decidió irse hacia Galilea y encontró a Felipe y le dijo, sígueme. O sea, él sigue caminando en su vida de ustedes, él va a seguir caminando con ustedes. Y en el día a día les va a decir, sígueme. Diario, en cada instante, la gracia de Dios les va a decir, haz lo correcto y sígueme. A eso se refiere el día 4. Y hay un personaje, Natanael. Natanael le dijo, hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés y la ley y los profetas, Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael dice, pero espérame, de Nazaret puede salir algo bueno. ¿Por qué? Porque era un pueblito que para los judíos, pues, lleno de ignorantes. No leían, no escribían, se dedicaban a trabajar. Jesús es hijo de un carpintero.
Un carpintero indica a una gente humilde. Si no trabajas, no comes. También habría agricultores, gente, pastores, ¿no? Muy humildes todos ellos. Entonces, ¿puede salir algo bueno de ahí? Pues si los rabí están en Jerusalén, están en Judea, ahí hay algo bueno, ¿no? Esta es la pregunta. ¿Hay algo bueno? Sí. De lo más humilde puede salir algo muy grande. Entonces, en el día 4 se encuentra Jesús a Natanael y le dice, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Qué quiere decir? Que Natanael se la pasaba abajo de una higuera. ¿Haciendo qué? Leyendo la ley, leyendo las escrituras. O sea, Natanael conocía las escrituras y además era seguidor de ellas. Y Jesús lo reconoce, le dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Contestó Jesús, porque te he dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? O sea, porque sé quién eres, porque sé que conoces, porque sé que sigues la ley, ¿me crees? Pues cosas mayores verás. Y añadió, en verdad os digo que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Es una profecía de parte de Jesús, de verdad, en verdad os digo. O sea, sí, sí. Es una confirmación de la afirmación. En verdad. O sea, lo que te estoy diciendo es verdad, de verdad. Confirmación de la confirmación. Veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Una profecía hacia los que le están ya siguiendo. Entonces, vean ustedes cómo Dios nos habla. Me encuentras, te invito a seguirme, tú me dices que sí, verás cosas muy maravillosas si tú me sigues. Y una de ellas es, verás al Hijo del Hombre con ángeles subir y bajar del cielo. Y esto nos remota a la escalera de Jacob, ¿no? Por eso es todo un judaísmo esto. Todo esto es un judaísmo. Ya debemos de conocer un poquito de Sagradas Escrituras para ir desmenuzando el Evangelio, irlo desmenuzando. Muy bien, pues hasta aquí, chicos, porque me voy a misa. Tarea, chicos. Del versículo 19 al 50, me van a encontrar los verbos y cuántas veces se repiten. Ven y verás, sígueme, etcétera. Los verbos, ¿no? Los verbos, sobre todo en el día número 3, ¿no? Que se repiten mucho los verbos. Pero desde el versículo 19 me los encuentran. Y también, por ejemplo, los títulos cristológicos, esto que les preguntaba yo de Cordero de Dios, ¿cuántas veces se repiten en estos 4 días de presentación del texto? ¿Cuántas veces se repiten los títulos cristológicos? ¿Cuántas veces Cordero? ¿Cuántas veces Rabí? Mesías, etcétera, ¿no? ¿Cuántas veces? Son 2 preguntas nada más, ¿vale? Ese se los dejo de tarea. Pregunta número 3, tarea número 3. Leer el capítulo número 2, todo, todo, por favor, y tratar de entender las palabras de Jesús a su mamá. ¿Qué tenemos tú y yo, mujer? Entre tú y yo, ¿qué hay? ¿No? Entre tú y yo, ¿qué hay? ¿Vale? Tratar de entenderlo. Y eso les va a ayudar mucho si leen los apuntes que vienen abajo de sus sagradas escrituras, donde los biblistas nos explican el Evangelio, ¿no? Les va a ayudar mucho a entenderlo.